Hola, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alejandro García, soy director de ventas y oficinas regionales en CTS. A nombre de toda la empresa, de todas las marcas que representan a CTS, como es CTS On Tempo y Travelers México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de los estilos de comportamiento DISC en esta nueva normalidad. Comenzamos en un par de minutos, vamos a dar tiempo de que entren en la sala todos y empezamos en un par de minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, estamos a punto de comenzar. Un minutito más para que entre un poquito más de gente y comenzamos con este webinar. Pues muy bien, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de los estilos de comportamiento DISC en la nueva normalidad. A nombre de CTS, On Tempo y Travel Leaders México, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro García, director de ventas y oficinas regionales en CTS. El día de hoy tenemos invitados de lujo, Camille Roussel de Five Steps. Enseguida les voy a platicar un poquito de Camille, pero muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Tenemos un grupo muy nutrido de diversas empresas, empresas que, como nosotros, como CTS, hemos visto cambios muy importantes en esta nueva normalidad, tan llamada nueva normalidad, en estos meses que han sido completamente diferentes para todos. Evidentemente, esto nos ha obligado, toda esta situación de la cuarentena, de la pandemia, de todo lo que hemos escuchado, nos ha obligado a cambiar, a evolucionar en muchos sentidos. Hemos tenido que mutarnos, hemos tenido que migrar esas formas de pensar, esas estructuras, a evolucionar, no quedarnos atrás. Como ustedes saben, CTS, como especialista en viajes de negocio, está dentro del medio de turismo, específicamente en turismo de negocios, y ha sido todo un reto el hacer frente a esta nueva normalidad, a esta evolución y estos retos que también tienen nuestros clientes como empresas.
lo que nos ha orillado a migrar nuestra forma de ver las cosas, nuestra propuesta de valor. Entonces, este tema que nos va a impartir Camila es muy importante porque tenemos que conocer primero a nuestra gente. Tenemos que aprovechar al máximo el capital humano que tenemos en las empresas y creo personalmente que una manera muy fuerte de hacerlo es conociendo y entendiendo perfectamente a nuestra gente, conociendo ese perfil, esos skills que pueden llegar a dominar, donde podemos ayudarlos a crecer como empresa, como personas y seguir adelante. Nosotros como CTS hemos venido cambiando nuestra propuesta de valor, nuestra orientación, adaptando. Creo que una palabra indispensable en este nuevo mundo es la adaptabilidad, la capacidad de adaptación para no solo orientarnos a los servicios que teníamos antes y que eran muy bien percibidos por los clientes, sino adaptarnos a esta nueva normalidad, a estas nuevas exigencias de los clientes. La seguridad es la palabra principal en este nuevo mundo, la seguridad de los viajeros, esa tranquilidad que vamos a darles cuando viajen es esencial. Antes había muchas cosas como compliance, como ahorros, que seguimos muy con la mente en ello y trabajando fuerte para poder lograrlo para todos nuestros clientes. Sin embargo, la seguridad ahorita es el foco principal de nosotros como holding. Entonces, nuevamente, a nombre de CTS, OnTempo y Travel Leaders México, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Pues bueno, sin más, voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy de 5 Steps, Camille Roussel. Camille, bienvenida. Camille es Regional Sales Director para Inermix Latinoamérica, IMX France, África Francófona, Suiza y Bélgica. Es directora comercial y socia en 5 Steps Head Consulting Group. A Camille tiene bachelor en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia. Tiene maestría en Gestión de Proyectos de Cooperación del Desarrollo del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, también en Francia. Reside en México desde hace 10 años, entonces ya prácticamente eres mexicana, Camille. 8 años de experiencia en el área comercial y en recursos humanos. Experta en comportamiento organizacional, desarrollo de talento, identificación de talento, apoyando tanto a las empresas prestadoras de servicios de recursos humanos en aportar solución a sus empresas clientes, como directamente a las empresas mismas. Especialista en orientación vocacional y apoyo a las instituciones educativas para dar ayuda a los estudiantes en encontrar su camino gracias a unas herramientas de evaluación del talento tridimensionales innovadoras llamadas Inermix. Ya nos platicarás un poquito más, Camille. Actualmente es directora comercial y socia en 5 Steps Headhunting, firma de búsqueda ejecutiva de talento para las empresas tanto francesas como mexicanas, gracias a un modelo de búsqueda racional. Paralelamente, Camila es directora comercial para Inermix Latinoamérica, marca líder en materia de evaluación de talento o evaluaciones psicométricas para coaching, reclutamiento y selección, desarrollo humano, team building, orientación vocacional, etc. IMX Latam es máster distribuidor exclusivo de la marca, integrándose en el desarrollo comercial en los territorios tales como México, el continente latinoamericano, pero también Francia, Suiza, Bélgica y los países de África francófona. También es Master Certifier en Inermix. A Camille tuvimos el placer de conocerla a través de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, ya que 5 Steps Headhunting es miembro de la CCFM desde hace más de 15 años. Es el fundador de su comité de capital humano, recursos humanos, que precisamente presidió durante 9 años. Camille fue presidenta y su socio y director, CEO, Oliver Rodney, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de 2017 a 2019. Tuvimos el placer de trabajar con Oliver cuando precisamente CTS se unió a la Cámara de Comercio. Oliver era presidente y bueno, un placer trabajar con Olivier y el equipo de 5 Steps. Camille, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que vas a aportar un valor extraordinario a toda la gente que está en este webinar. Entonces, sin más, Camille, te cedo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, CTS, por su invitación a unirme a ustedes para compartir esta información, esta expertise que tenemos sobre el talent management, sobre el conocimiento del ser humano. El día de hoy vamos a platicar de los estilos DISC en la nueva normalidad. Quizás muchos de ustedes no saben a qué se refieren los estilos DISC, pero les voy a ir explicando de qué trata.
como mencionó justamente Alejandro, esto nos va a ayudar a poder entendernos, a poder entender nuestros compañeros, ¿no? También, y más en un contexto de trabajo remoto. Entonces, permíteme compartir mi pantalla. Listo. Listo. Entonces, los estilos de comportamiento DISC, la nueva normalidad. Esta es como la breve agenda que vamos a abordar el día de hoy. Platicaremos a modo de introducción de a qué nos referimos, o sea, cuál es esa nueva vida laboral en esta nueva normalidad, qué es el DISC. Bueno, adelanto un poquito, el DISC es una herramienta muy poderosa para poder entender cómo funcionan los seres humanos en términos de estilo de comportamiento y en términos de valores y motivadores personales. Después platicaremos de cómo están actuando los extrovertidos y los introvertidos en esta nueva normalidad. Luego les estaré compartiendo algunos elementos de cómo cada estilo de comportamiento se adapta a la nueva situación, cuáles son los pequeños focos rojos que podíamos atender, ¿no? Qué podíamos hacer para ayudar a nuestros compañeros que podían ser como un poco más sensibles, un poco más vulnerables en estas situaciones, ¿no? Y al final estaré concluyendo con un par de estrategias DISC para poder manejar el cambio. Entonces, ¿a qué nos referimos, ¿no? Con la vida laboral en la nueva normalidad? El COVID-19 obviamente nos ha traído como unos cambios muy fuertes, muy importantes en nuestras vidas, nos ha replantado, ¿no? Cómo podemos adaptarnos a este nuevo entorno, a esta nueva situación. De hecho, hay un exceso de información sobre el futuro de nuestras empresas, sobre el futuro de nuestro estilo de vida, ¿no? Y todas las compañías están reflexionando y acelerando estrategias de adaptación, ¿no? Ante esta nueva normalidad, ¿no? Durante la próxima década se espera que las empresas adopten un enfoque más flexible con respecto a la forma en que se organiza y se lleva a cabo todas las actividades en sus empresas. En este sentido, el teletrabajo, que pues venía siendo una tendencia desde hace muchos años, que se volvía como una tendencia cada vez más común, ¿no? Por los avances en la tecnología, por una creciente demanda de flexibilidad en general por parte también de las generaciones millennials, por ejemplo, o incluso mucha demanda de mayor equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Estas demandas, las cuales pues también pueden ser legítimas y que contribuyen también a la retención, como a unas estrategias de retención de talento por parte de las empresas. Pero hoy el teletrabajo, ¿no? Se ha vuelto en un contexto de COVID la nueva normalidad, ¿no? El teletrabajo es la nueva normalidad del trabajo. Todos lo estamos experimentando. Me imagino que seguramente el 80% de las personas conectadas aquí están trabajando desde su casa. Y a pesar del hecho de que estemos como regresando a nuestras oficinas poco a poco, va a ser una realidad, ¿no? Esta tendencia va a seguir, ¿no? Entonces, no les voy a hablar hoy de las ventajas o de los inconvenientes de esta nueva normalidad, pero es importante considerar que la mayoría de las organizaciones pues ya están mostrando preocupaciones, en materia de temas de falta de comunicación entre los diferentes integrantes de los equipos, falta de motivación, pérdida incluso de sentido de pertenencia con la organización, irritabilidad, estrés, trastorno de sueño, incluso problemas psicológicos y temas de aislamiento. Entonces, el impacto de este futuro incierto también puede llevar en ciertos casos para ciertas personas a la desesperanza, a tener una sensación de que nadie puede ayudarnos en hacer nada para cambiar y mejorar la situación. Pero sí, se puede hacer algo y se pueden hacer algunas estrategias enfocados y de forma muy personalizada y de acuerdo a las necesidades y las preferencias de nuestros colaboradores, ¿no? Si bien el distanciamiento físico no será parte de esta nueva normalidad, la colaboración y la conexión humana son hoy más importantes que nunca, ¿no? Y contar con un espacio seguro para hacerlo va a ser algo clave, ¿no? Porque en el contexto global actual, ¿no? O sea, nos hace pensar, nos
nuestras organizaciones y su activo más importante, el cual son las personas, es la gente. Entonces, hoy queremos aportarles con este webinar de Five Steps Headhunting en colaboración con CTS unas estrategias muy particulares y enfocadas en nuestros colaboradores gracias a una teoría que se llama el DISC para poder adaptarnos a esta nueva situación y permitir además un mejor entendimiento individual y un mejor desempeño organizacional. Entonces, es importante desde un inicio entender que cada persona, de acuerdo a su estilo de comportamiento, puede sobrellevar el tema del confinamiento y o de la nueva normalidad de forma distinta. El DISC, como les mencionaba al inicio, es una herramienta extraordinaria para contar con un management más humano, ¿no? Es como una especie de guía para poder entendernos, para saber cómo pensamos, cómo actuamos y cómo percibimos la realidad. Entonces, ¿qué es el DISC? Básicamente, y de forma muy breve, el DISC es el lenguaje observable de cada uno de nosotros. Representa el cómo de nuestras acciones, es decir, cómo hablo, cómo es mi tono de voz, si hablo rápido, si hablo lento, si hablo con un tono muy fuerte, cómo camino, la postura que yo tengo, cómo pienso, si tiendo a tomar decisiones rápidas o más lentas, cómo me voy de vacaciones, si voy a lo seguro, si planeo todo, o si pues voy y veremos qué pasa, ¿no? Cómo manejo mi coche, cómo compro o cómo incluso manejo mi equipo. Entonces, cada persona es única y la perspectiva de cada persona está integrada en el cómo hace las cosas. Y la falta de comprensión de nosotros mismos y de los demás puede conducir a problemas reales como tensión, decepción, sentimientos heridos y así. Entonces, buscamos evitar eso, ¿no? Entonces, las relaciones saludables y positivas, a lo contrario, ¿no? Van a provenir, ¿no? De tener una comprensión precisa de uno mismo y también saber cómo se comportan nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias incluso, ¿no? Las personas con quien vivimos. Entonces, el DISC es una herramienta muy poderosa para poder obtener una apreciación de estos estilos de comportamiento, de nuestras preferencias comportamentales y de los efectos que tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo cual cubre mucho sentido en el contexto actual. El DISC es una teoría de una persona que se llama William Marston, desarrollada en 1928. Para la pequeña anécdota, William Marston es el inventor también del polígrafo y también es el inventor del personaje en La Mujer Maravilla, el cual tiene que ver directamente con esa teoría. Entonces, Marston identificaba que cada uno de nosotros nos comportamos de acuerdo a dos ejes y esto conforma un eje que tiene que ver con el tema de la acción y otro que tiene que ver con el tema de nuestro enfoque. Es decir, nuestra acción puede ser activa o extrovertida o pasiva o introvertida y mi enfoque puede ser enfocado a las personas o enfocado a la tarea, ¿no? Esto nos crea cuadrantes de comportamiento y tendencias de comportamiento. No voy a entrar mucho en detalle en la teoría para ir directamente a la parte práctica. Entonces, el DISC mide el estilo de comportamiento humano y nuestros estilos de comunicación. El rojo, para que entiendan un poco de qué voy a hablar un poco más adelante, tiene que ver con cómo respondo a los problemas y a los retos. Es el dominante, ¿no? De aquí el color rojo. El influyente, ¿no? El amarillo, tiene que ver con cómo interactúo con los demás, cómo muestro mis emociones. Ese es el sunshine, el protagonista, el que brilla, el que socializa. El verde y el azul son los introvertidos, ¿no? El verde es más estable, tiene que ver con cómo respondo a los cambios y cómo me autocontrolo. Y el azul es el cauteloso o el conforme, ¿no? Que responde a las reglas y a los procedimientos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, con el dominante, el extrovertido enfocado a la tarea, el influyente, el extrovertido enfocado a las personas, el verde introvertido enfocado a las personas y finalmente el azul es introvertido enfocado a la tarea. Entonces, vienen aquí algunas tendencias de comportamiento, pasaré muy rápido, pero están viendo los términos aquí. El dominante, por ejemplo, suele ser líder, es aventurero, es carismático, determinado, toma decisiones rápidas, es audaz, su comunicación es directa, es decisivo, responsable, atrevido y busca solucionar problemas. Está orientado a los objetivos, eso es muy importante. El influyente es sociable,
inspirador, orientado a las personas, es enérgico, amigable, es simpático, expresivo, etc. El verde, él es más paciente, es orientado a las personas, pero de un lado de la escucha, de la humildad, de la tranquilidad, es modesto, es atento, es un poco tímido, está orientado al servicio y está impulsado por la rutina. El azul finalmente es prudente, está orientado a los datos, es asertivo, tiene altos estándares de calidad, busca resolver los problemas, es concienzudo, está impulsado a la información y es reservado. Entonces, a partir de esto, ya tenemos como unos elementos muy claros, ¿no? Sobre el estilo de comportamiento. Cada uno de nosotros podemos combinar los estilos. No hay buen estilo o estilo malo. Aquí no solo va a ser nuestra preferencia, ¿no? Nuestra comodidad y cómo nos vamos a sentir mejor va a tener que ver con tener un rol que va a ser de acuerdo a nuestras preferencias comportamentales y no lo contrario. Entonces, la herramienta que nosotros utilizamos se llama el DISC Index de Innermetrics, ¿no? Innermetrics siendo también la marca que nosotros representamos también a nivel regional, como lo mencionó Alejandro inicialmente. Entonces, nos ayuda a entender, ¿no? De forma muy precisa, de forma muy exacta, cómo nos comportamos, ¿no? Y finalmente, somos diferentes. Vamos a ser personas diferentes y esto nos va a ayudar si si nos estamos adaptando de forma adecuada a nuestro entorno, saber en qué estamos invirtiendo nuestra energía y descubrir también si existe alguna brecha de estrés entre cómo somos y cómo estamos actuando en nuestro rol, por ejemplo, ¿no? O en nuestro día a día. Es posible, por ejemplo, que ciertas personas actualmente en situación de confinamiento se sientan un poco pues, limitadas, ¿no? O sea, al estar frente a una computadora todo el tiempo por no poder salir a ver clientes, etcétera, esto puede generar estas situaciones de incomodidad o esta brecha de la cual, por ejemplo, que estoy mencionando ahorita. Entonces, estas son como las representaciones gráficas del DISC. Justamente está como una representación en columna y una que está como en telaraña, ¿no? En forma de radar, donde pueden ver aquí también las distintas correlaciones entre los diferentes estilos, ¿no? Para tener una idea muy visual de dónde me ubico yo actualmente. Entonces, los extrovertidos y los introvertidos en la nueva normalidad. O sea, más allá de todos los impactos que tiene el coronavirus, tema de crisis económica, etcétera, o sea, la mayoría de nosotros nos estamos enfrentando o sea, ya llevamos 6 meses, ¿no? De confinamiento y por lo tanto de un reto psicológico. O sea, aquí la idea es tratar de mantener un régimen de distanciamiento social responsable que nos impone el confinamiento sin caer en el aislamiento psicológico y en la soledad para ciertas personas, ¿no? Entonces, podemos pensar que estamos en el mismo barco, pero no. La forma con la cual estamos actuando actualmente tiene que ver con nuestras preferencias, si somos más extrovertidos o más introvertidos. Estas diferencias, ¿no? Influyen en los entornos que buscamos o que estamos prefiriendo, ¿no? Y cómo estamos respondiendo a estos entornos. Las reglas de distanciamiento social, ¿no? Son como un espejo, ¿no? De esta intervención. Ahora son los extrovertidos que están actuando fuera de su carácter, ¿no? Como les decía, el estar frente a su computadora todo el tiempo y sin mucho contacto social real, ¿no? Me refiero a esto. Entonces, se dice que los introvertidos, por otro lado, ¿no? Es como si han estado es como si se han entrenado toda la vida, ¿no? Para este momento, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que los introvertidos, pueden encontrar el aislamiento más fácil de llevar que los extrovertidos? Entonces, los introvertidos, ¿no? Por pues, definición, ser introvertido es propio de quien tiene una preferencia por menos interacciones con las personas, ¿no? Van a preferir espacios más silenciosos, más tranquilos, ¿no? A diferencia de los extrovertidos. Entonces, los introvertidos van a ser más aptos para el aislamiento, van a estar más cómodos al operar con menos interacción, de acuerdo a los estudios. Entonces, van a estar menos motivados por buscar este compromiso social. También van a tender a sentir menos necesidad de experimentar emoción, movimiento en el trabajo. Van a buscar actividades, trabajo más
más rutinarias, por ejemplo. Y esto puede hacerlos menos propensos al aburrimiento que aflige, ¿no? a los más extrovertidos, ¿no? Mientras el distanciamiento social se va prolongando. Los extrovertidos, al contrario, han encontrado el aislamiento más como un reto, ¿no? Al enfrentarse al trabajo remoto, con interacciones, interacciones reales con las personas que van a ser inferiores a lo normal, ¿no? Van a tender a adaptar su comportamiento, en este caso. Tienen que adaptar su comportamiento. Cuando uno está adaptando su comportamiento durante un tiempo muy largo, esto puede generar muchos problemas. Entonces, que sean de los introvertidos o de los extrovertidos. Si uno tiene que salir de su estilo, esto puede generar como muchos problemas. Entonces, una de las necesidades principales de los extrovertidos es el contacto con las personas. El trabajo retador, no rutinario, el contacto con el exterior. Entonces, los extrovertidos extraen una energía del exterior, ¿no? De las personas. Y como extrovertido es probable que uno esté ansioso por buscar la aportación de los demás para apoyar sus ideas, buscar retroalimentación, buscar nuevos retos, nuevas ideas, buscar que las tareas avancen como más rápido, ¿no? Lo cual en este contexto puede suceder que no. Si ustedes están, por ejemplo, en una situación de venta, pudieran encontrarse en esta situación actualmente. Puede ser estresante. Y la idea aquí es que los managers puedan tener ese entendimiento de cómo estamos funcionando, ¿no? De cómo están funcionando, de cómo le están llevando sus colaboradores y sobre todo los colaboradores extrovertidos en ese sentido para ir como cuidándolos. Obviamente hay que cuidar a todo mundo, pero ver cómo cada uno puede estar como sobrellevando esta situación para evitar que esto afecte directamente el rendimiento de las personas y por lo tanto el rendimiento de los equipos también. Entonces, les voy a platicar brevemente, ¿no? De los estilos y su adaptación al nuevo entorno laboral. Cómo está reaccionando el rojo o el amarillo o el verde o el azul en este caso. Entonces, conocer los estilos DISC de nuestros colaboradores va a tener que ver con la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores, ¿no? Y tiene que ver con el bienestar, tiene que ver, esto nos da como una herramienta subjetiva, digo objetiva, en vez de utilizar elementos subjetivos para entender las personas con quienes estamos trabajando, tratar de imaginar, ¿no? Hacer especulaciones de cómo esta persona lo está llevando o cómo esta persona es. Entonces, para los managers es algo increíble, ¿no? Y hoy en día todo se trata de relaciones y de comunicación, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los nuevos métodos, pero también vamos a tener que adaptarnos a los estilos de los demás. Y el DIS nos puede ayudar en desarrollar esta comprensión, este entendimiento de las relaciones. Y todavía más porque no nos estamos viendo en persona. Entonces, tener como este elemento es muy poderoso. Entonces, ¿cómo reacciona el rojo? El rojo, él se orienta más rápido a la acción, ¿no? Va a tratar de manejar de navegar, ¿no? En la crisis, ¿no? Buscando como obtención de resultados positivos en el corto plazo. Es posible aquí que el rojo pues tenga justamente su intensa ética de trabajo y ganas de obtener resultados puede hacer que su equilibrio entre el trabajo y su vida personal se vean afectados, ¿no? Puede que esté envuelto, ¿no? En la adrenalina de una crisis y olvidarse de su propio cuidado personal, de sus propios tiempos, por ejemplo. Se puede sentir estancado en los proyectos y acciones que desea emprender. El amarillo, él se puede sentir solo, ¿no? Tener sentimientos fuertes de pérdida de conexión humana. El trabajo en casa puede dejarlo con ganas de una colaboración entusiasta y puede sentir quizás una gran falta de motivación y un sentimiento de desesperación como consecuencia. El verde, aquí, la estabilidad del entorno, o sea, él busca la estabilidad, la armonía, ¿no? De que todo esté como muy, muy tranquilo, sin cambios repentinos. Entonces, ya que el entorno actual está un poco más inestable, ¿no? Por toda la situación, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? El verde se puede sentir afligido, se puede sentir inseguro, se puede sentir estresado, ¿no? Por toda la pérdida de las rutinas y por esa incertidumbre que esté pasando.
Puede también tratar el contacto más cálido y amistoso que puede impedir, ¿no? Pues el contacto remoto y el trabajo remoto en general. Le puede costar también trabajo motivarse por estar trabajando solo, ¿no? Va a necesitar quizás un poco más de acompañamiento. Puede tener dificultad para organizarse, para priorizar sus tareas, para tomar decisiones. Va a estar como quizás un poco más indeciso y va a necesitar también que sus managers estén como muy cercanos a ellos, ¿no? Con muy buenas instrucciones, que sean claras, que sean precisas, con deadlines, ¿no? O sea, van a estar como guías en este contexto. O sea, normalmente lo necesita, pero ahora todavía más. Y también puede llegar a dudar, ¿no? En pedir ayuda, con la idea de, no, pues no los quiero molestar, entonces prefiero no. El azul, que es cauteloso o conforme, él la va a llevar más fácilmente, generalmente, ¿no? Pero puede caer fácilmente en la tentación de alejarse del equipo, ¿no? E incluso aislarse por completo, ¿no? Entonces, hay que cuidar esto para que esto no suceda. Puede requerir un esfuerzo extra para dar una interacción humana también. Va a ser personas, por ejemplo, suelen ser, lo vamos a ver ahora, los que no ponen la cámara, por ejemplo, en las videollamadas. Pueden volverse más lentos a la hora de entregar los proyectos y pueden temer al riesgo que implica la situación actual. Les mencionaba el tema de las videollamadas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El rojo, por ejemplo, prefiere las reuniones directas y rápidas con un mínimo de charla informal. Van a apreciar que haya una agenda a la cual nos vamos apegando, ¿no? Para la agenda. Y si puede liderar la junta, mejor. El influyente va a preferir las reuniones con más interacción. Esta persona va a soler poner su cámara y va a apreciar también tener oportunidad de expresar sus opiniones. El verde, ¿no? Él se va a sentir cómodo cuando se le proporciona un plan de la reunión con anticipación. Va a preferir las reuniones donde todos tienen la oportunidad de ser escuchados. Y el azul finalmente no van a responder muy bien cuando se toman decisiones apresuradas o con presión. Apreciará más la privacidad y preferirá, como les mencioné, tener su cámara desactivada. ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias DISC, ¿no? Para manejar el cambio? Tenemos como algunas recomendaciones para ustedes aquí, ¿no? De acuerdo a las necesidades principales de cada uno de los estilos. Por ejemplo, el rojo recomendamos, por ejemplo, que maneje su propia impaciencia, ¿no? Por ejemplo, que tome un respiro, que baje la velocidad, ¿no? Para tomar decisiones quizás menos impulsivas, ¿no? Recomendamos que busque, que esta situación sea como una oportunidad de innovación, ¿no? De ver qué más podemos hacer, de tener como una visión a largo plazo. Esto representará un reto, lo cual va a mover a ese rojo. También cuidar su contacto con los demás, ser un poco más empático a los sentimientos de los demás, ¿no? Utiliza, por ejemplo, las reuniones de check-in, ¿no? Para actualizar el estado de la situación actual con su equipo, pero tratar de llevarlo a un nivel quizás un poco más personal, es decir, cómo estás, ¿no? Saber ir como un poquito más allá en la relación. Esto va a servir para asegurarnos que los miembros más renuentes o más callados de nuestro equipo no se sientan escuchados. También puede ser una buena oportunidad de pedir más participación de los demás, de escucharlos. Puede ser otra oportunidad, ¿no? De consolidar su liderazgo, ¿no? De no olvidarse del desarrollo de los colaboradores, ¿no? Hablar de sus objetivos, hablar con ellos de cómo lo están alcanzando, ¿no? En mostrar, ¿no? Formas de demostrar que nos estamos preocupando. Entonces, también es otra oportunidad para intentar celebrar los logros de los miembros de nuestro equipo. También puede ser importante, como lo mencionamos anteriormente, que el rojo cuide su balance entre su vida y su trabajo, ¿no? Hay que regresar a casa después de trabajar. Estamos en casa, obviamente, pero hay un regreso a casa al final del día. Entonces, si establecemos como expectativas de que todo nuestro equipo siempre debe estar de guardia, ¿no? Pues así no va a funcionar. Entonces, los colaboradores, los equipos deben de saber que existe un horario regular, ¿no? Ellos están funcionando así, entonces los rojos también tienen que hacerlo de esta manera, ¿no? Uno, para mostrar el ejemplo y dos, para cuidar su salud emocional.
El amarillo aquí, ¿no? Su reacción también frente a esta situación va a ser como una sensación de preocupación, ¿no? Perdón, a una restricción de interactuar con los demás, ¿no? Y a un aislamiento social. Aquí vienen como algunas recomendaciones también por quiénes son amarillos. ¿Qué puedo hacer, no? Mantener una actitud positiva es un primer punto. Después, mantener un contacto constante con los equipos y con los clientes. Aprovecha las herramientas sociales que tenemos, la tecnología, para mantener ese contacto constante. Y justamente utiliza la comunicación virtual, fomentar el diálogo abierto. Esto va a permitir que nuestro propio entusiasmo, ¿no?, se muestre en ese mundo virtual. Hay que buscar nuevas formas de colaboración, nuevas alianzas, mantener ese contacto con los demás para evitar caer en este aislamiento. A veces quizás abstenerse de hablar por encima de los demás en las videoconferencias, de dar espacio a los demás también, que quizás hablen menos. Buscar fuentes de inspiración y nuevas formas de expresar nuestra personalidad para poder guardar ese entusiasmo. Evitar distractores, ¿no? Es decir, si tengo hijos, cerrar la puerta si yo estoy trabajando. Guardar el teléfono, por ejemplo, de repente, de vez en cuando, no trabajar con la tele prendida, este tipo de cosas, ¿no? Porque el amarillo va a ser más sujeto a estos distractores que otros. Puede ser buena oportunidad para mantenerse organizado, establecer rutinas, ¿no? Planificar cómo uno está manejando sus interacciones, poner horario para todo, ¿no? O sea, considerar quizás usar un temporizador, esto puede ser útil. Y también cuidar la comunicación formal, ¿no? Porque las habilidades de comunicación verbal, ¿no?, pueden ser mejores que las comunicaciones escritas en general. Entonces hay que quizás tomarse como el tiempo de real sus correos electrónicos, los textos y tratar de adaptarse a una comunicación un poquito más formal aquí. El verde, podemos recomendar establecer, ¿no?, sus propias rutinas y sus propias metas, ¿no?, para tratar de mantenerse como enfocado y esto dando mayor seguridad a esta persona. Organizarse, ¿no?, para mantener altos niveles de desempeño y un ritmo de trabajo que puede necesitar, ¿no?, el entorno. Mantener un contacto constante con el líder, ¿no?, preguntarle ayuda, pedirle ayuda si es necesario, pedir más dirección, ¿no? Temer de pedirle más dirección a su jefe. Es posible que uno lo tenga que consultar o incluso si no es su jefe a sus compañeros, ¿no?, para confirmar que está haciendo un buen trabajo. Utiliza sus habilidades de atención y servicio para poder apoyar a los demás, ¿no? También es importante poder saber decir que no cuando uno no puede hacer eso, hacer una actividad, una labor o entregar un servicio, lo que sea, ¿no? O cuando le parece difícil. Puede ser buena oportunidad para salirse de su zona de confort y asegurarse a darse un tiempo, ¿no?, para las conexiones personales, porque sin esta estructura, sin la estructura del lugar de trabajo, esto puede ser descuidado para los verdes y pueden también tender a caer en el aislamiento. Finalmente, los azules, ¿no?, ellos pues están trabajando de forma, pues la llevan un poco mejor, digamos, ¿no? Ya tienen como una adaptación más fácil a esta nueva normalidad y este trabajo remoto, pero podemos recomendar unas cosas también. Puede ayudar a muchos, en este caso, a racionalizar la situación. Puede ser buena oportunidad para establecer nuevos protocolos en una organización, utilizar esta orientación a los datos y a la precisión, al análisis para crear esos nuevos protocolos. Concentrarse también en los elementos que están bajo mi control, ¿no? Por lo tanto, también ser paciente con uno mismo, o sea, consigo mismo y también con los demás, ¿no? Hay que no ser tan exigente, ¿no?, hacia los demás, porque el azul tiene un estilo muy cuestionador y centrado en la lógica, y esto puede hacer que los miembros del equipo se sientan juzgados o equivocados, ¿no? Entonces, es importante esto. También tiene que evitar alejarse demasiado de los demás, no ser tan exigente, ¿no?, en general. Cuidar también de no abrumar a los demás con mucho detalle en un proyecto, tratar de mantener su foco también en los objetivos y cuidar su comunicación, que no sea tan fría, ¿no? También podemos recomendar de no resistirse a delegar, porque uno puede ver que el trabajo, o sea, que quieren ver un trabajo bien hecho, entonces pues, tener como esta falta de confianza, ¿no? Entonces no resistirse a hacer esto.
Para concluir, les platico brevemente de un par de unas 5 estrategias para manejar el cambio, este cambio en su organización. Primero es importante darle tiempo a la gente para adaptarse, ¿no? Como lo estamos viendo, todos estamos respondiendo al cambio de forma distinta. Algunas personas van a estar más tiempo. Entonces, definir estos elementos son como excelentes estrategias para manejar ese cambio de forma enfocada, de forma individual, ¿no? Y hacer que el impacto en su organización no sea tan fuerte. También puede superar la resistencia al cambio, ¿no? Es muy común esta resistencia, pero es más común aún si hay una falta de comprensión, ¿no? Entonces, eso es importante. También puede comprender, ¿no?, los comportamientos individuales y más en tiempo de crisis para evitar quiproquos, malentendidos, conflicto entre colaboradores y más cuando estamos conectados a través de esto, ¿no? O sea, de alguna manera eso es muy importante. Y tratar la virtualidad como una ilusión, ¿no? Porque ciertas personas pueden sentirse aisladas y desapegadas, perdón. Entonces, esto es importante poder proveer oportunidades frecuentes de comunicar abiertamente, ¿no? De mantener contacto, incluso informalmente. Esto puede ayudar a muchas personas a mantenerse comprometidas y conectadas y hacer que esta virtualidad sea una ilusión. Y finalmente, es interesante manejar la motivación, ¿no? Conocer la motivación individual también es muy interesante, porque es posible que caiga. Entonces, saber qué mueve a las personas al evaluar a sus empleados para identificar quiénes son naturalmente automotivados, quién es más probable estar como luchando en esta situación. Entonces, al evaluar la personalidad completo, el DISC es un elemento de la personalidad únicamente, pero sí entran en la dimensión de los motivadores también. O sea, ustedes se van a poder dar cuenta, ¿no? Que cuáles son los factores que mueven a las personas. En conclusión, les puedo decir que pues, todos somos únicos, ¿no? Todos respondemos a formas distintas a las situaciones. Los colaboradores valoran cada vez más a las organizaciones que también se concentran en sus necesidades y más en este tiempo de dificultades. Entonces, el DISC es una muy buena herramienta para poder medir esto. Yo deseo también compartirles que sí estamos como un poco abrumados por esta situación. Es importante tener mensajes organizacionales claros, que deben ser consistentes también, ¿no? Por ejemplo, estamos todos juntos en eso. Importamos como negocio. No seremos tan golpeados. Y los empleados son lo primero. Los colaboradores son lo primero. Entonces, esto es un verdadero reto de liderazgo para poder crear esta futura identidad, ¿no?, en esta nueva normalidad y este propósito compartido para la empresa. Entonces, yo deseo ponerme yo misma como mi equipo a sus órdenes para poder apoyarlos, tanto si desean que les apoyemos con estrategias de talent management dentro de su organización. Nosotros somos headhunters, entonces, y nos dedicamos al talent management también. El headhunting de alguna manera siendo una consultoría en management. Entonces, si necesitan apoyo para consultoría directa dentro de su organización o incluso con las herramientas para manejarlo, con las herramientas Synalmetics para manejarlo de forma autónoma en sus organizaciones, les podemos ayudar. Aquí les comparto mis datos de contacto. Y antes de ceder la palabra y pasar al tema de las preguntas, nuevamente deseo agradecer a CTS, a todo el corporativo, a Alejandro, a Andrea, a Marco por pues, todo su apoyo y por su grata invitación a compartir con ustedes. Espero que les haya gustado la presentación y les dejo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camil. Súper interesante, súper interesante. Yo creo que muchos de nosotros en este momento le pusimos color a muchas personas en la empresa, o empezando por nosotros mismos, ya le estamos poniendo color. Y es muy interesante tener un DISC, porque primero hay que conocerlo nosotros mismos, para poder ver cómo vamos a interactuar con los demás, para poder entender, y me encantó la parte de los cambios que están sucediendo ahorita durante esta situación completamente diferente, ¿no? Porque cambian y son diferentes. Y también la comunicación digital, pues es un poquito más compleja que a veces un face-to-face y hay que hacer ciertos cambios. Así es. Camil, yo tengo una pregunta. Quiero empezar unas preguntas. Sí quiero dejar la parte de Q&A que está abierto para todos, por si tienen alguna pregunta.
en este momento Camil se las Claro que sí. se las puede resolver el Q&A, o si no, ahí están los datos de Camil en pantalla. Como líderes en las empresas, digamos, el equipo de liderazgo en las empresas, Camil, ¿cuál podría ser el primer paso que nosotros podríamos dar para realmente hacer este assessment, esta evaluación de nuestro personal y enfocarnos en ayudarlos a estos cambios? Porque entendemos que la gente en nuestras empresas pues está en este proceso de cambio, está en esta situación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar ese primer paso para apoyar a nuestro personal? Claro. Primero es importante diagnosticar, ¿no? Uno no puede armar un plan de acción, hacer algunas estrategias de cambio si uno no ha diagnosticado cuál pueden ser los problemas particulares. Quizás hay personas, y como lo mencionamos, que no necesitan tanta estrategia de adaptación. Hay otras que sí necesitan mucho más. Y sobre todo las personas que van a estar enfocadas a las personas. Justamente estamos limitados en este contexto de distanciamiento social, sobre el hecho de pues que ya quizás ya las reuniones presenciales ya van a ser como la excepción, ¿no? Entonces, para darse cuenta de esto, ¿no? Y más en el contexto actual, es importante diagnosticar antes de llevar como cualquier plan, ¿no? Antes de llevar cualquier acción, ¿no? Para saber con quién requiere más apoyo, a quién más puedo estar ayudando, a quién más y de qué manera, ¿no? Todos los consejos que les estuve mencionando aquí en esta parte son elementos que los managers deben de tomar en cuenta de acuerdo a los estilos de cada uno de sus colaboradores. Entonces, generalmente los managers suelen ser más rojos aquí, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver mucho con tema de autogestión aquí, ¿no? Es decir, no, pues tengo que cuidar de no estar trabajando de más y de no matarme en el trabajo. Tengo que, pues, considerar ese liderazgo, de buscar, escuchar a los demás, de buscar esto, de innovar, poner como nuevas líneas de acción. Entonces, esto es más como para el rojo, ¿no? Como tiene que ver con temas de autogestión. Esas estrategias compartidas aquí tienen que ver con temas de autogestión y también son consejos para los líderes, para ayudar a su gente, ¿no? Y de forma enfocada. Totalmente de acuerdo, Camilo. Entonces hay que identificar, como tú dices, hay que evaluar, hay que primero hacer el assessment para anotarlo. Y también digo, yo tengo un comentario, yo soy comercial, estoy en el equipo de ventas, y también, o sea, toda la gente que está ahorita en el webinar, la parte de compras y la parte de ventas, porque también tenemos esta gente de ventas, account management de compras, esto es totalmente útil para los negocios. ¿Por qué? Ajá. Porque todos tenemos un perfil, todos somos amarillos, verdes, rojos, cada quien tiene su perfil. Si sabemos identificar ese perfil al momento de entablar una negociación, ya sea como compras o ventas o account management, si entendemos que la persona que tenemos enfrente es amarillas, rojas, verdes, azul, vamos a saber cómo debemos actuar. Nosotros, al ser la parte, digamos, ventas, tenemos también que mimetizarnos y ser empáticos con ese color, con ese perfil, ¿no, Camil? Ajá, así es. Así Muy es. bien. Pues tenemos aquí alguna pregunta. Dice, ¿cómo podemos sensibilizar a otros líderes o inclusive a otros organizadores de estas diferencias? Diferencias que al final nos complementan. Claro. Primero que esos líderes conozcan, ¿no? Se conozcan a sí mismos, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, que ellos mismos puedan saber cómo son para entender cómo pueden ser los demás. Esto es lo que nosotros llamamos el tema de comunicación dinámica, ¿no? Es decir, a partir del momento que yo sé cómo soy, ¿no? No sé si suena bien eso. A partir del momento que yo me conozco a mí mismo, que conozco mi estilo, que conozco mis reacciones, que conozco mis formas de hablar, esto hace que nos caiga el 20. Así de, wow, sí es cierto. O sea, me conocía, pero no sabía que era tanto así, ¿no? ¿No? Ok, pues va. A partir de ahí, esto es una primera sensibilización también para que los líderes quieran conocer a los demás. Entonces, y que lo perciban como una herramienta muy fuerte de management, ¿no? Porque lo es. Entonces, nosotros en Five Steps Headhunting, bueno, como mencionaste al inicio, tenemos 2 líneas de negocio, ¿no? Somos másteres distribuidores de las herramientas a nivel regional y además somos headhunters
y damos servicio de consultoría de talent management. Nosotros mismos somos usuarios de nuestras propias herramientas, como un diagnóstico previo a todas las acciones que estemos haciendo. De hecho, nuestro modelo se llama modelo racional de búsqueda ejecutiva, modelo racional de consulting, de talent management. Entonces, cuando uno va diagnosticando, cuando uno se va dando cuenta de cómo es, todo se clarifica después, ¿no? Se aclara, clarifica no se dice, creo. Sí, muy claro, muy claro, está clarificado, creo que sí, que se dice. Sí. ¿Clarifica se dice? Ok. Aclarado, ¿no? Aclarado, claro. Aclara se dice mejor, ¿no? Sí, ya no se está confundiendo. Tenemos otra pregunta más. Alejandro Enríquez, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Enrique, me encuentro en RH y es correcto que hemos tenido varias situaciones con colaboradores que se han convertido en vulnerables en el aspecto psicológico por el retorno a la oficina. Nosotros ya hemos vuelto a laborar. ¿Cómo podemos ayudarlos para no afectarlos al exponerlos a salir de casa y comenzar a interactuar con los demás dentro de la oficina? Les recomiendo seguir esas estrategias, justamente. Esas estrategias son muy poderosas, ¿no? Porque también el DISC es un instrumento que se usa mucho para reclutamiento de selección, ¿no? Cuando uno le da como un uso más distinto y para un tema de desarrollo, esto cambia todo. Entonces, para eso hay que diagnosticar, lo repito. O sea, no hay mejor forma, o sea, antes de hacer especulaciones y de pensar qué podría hacer con esta persona, qué puede hacer con otra persona, entender cuáles son sus preferencias, entender cuál es su entorno de trabajo favorito, ¿no? Hay unas personas, por ejemplo, y también que se van a autogestionar mucho más fácilmente porque tienen muy buenas habilidades de autodirección. La autodirección tiene que ver con, es una capacidad, esto ya no habla del DISC, es una competencia, también medimos competencias, es una habilidad para poder fijarse metas y alcanzarlas en toda autonomía. Tiene que ver con el empuje, tiene que ver con la iniciativa, tiene que ver con establecer metas propias, etcétera. Entonces, hay personas que no van a requerir tanto apoyo en ese sentido porque ya lo saben hacer, ¿no? Recuerden que el DISC, como les mencioné, miden cómo lo hago, ¿no? Pero cuando además lo combino con el tema de competencias y decir, no, pues pues con razón le cuesta más trabajo, porque le cuesta, tiene como más dificultad de autodirección. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, puede ir enfocando su acción también en las personas que sí lo requieran, como tal. Y incluso está el tema de la autodirección, está el tema de que se llama también la conciencia del rol, es decir, dónde yo me ubico en comparación con mi rol. Entonces, con la situación actual podemos encontrarnos con personas que están teniendo como pues tener sentimiento de pérdida, ¿no? De este rol, ¿no? Tener sentimiento de que nos están dejando, ¿no? En esta situación, no se están preocupando por mí. Entonces, si el management empieza a demostrar esta preocupación por los demás y no porque, ¿cómo ya has entregado este proyecto? ¿Qué tal? No, o sea, ya, no, sino una preocupación genuina por el ser humano y por cómo le estamos llevando y por nuestras formas de reaccionar ante la nueva normalidad. Esto ya es muy poderoso para poder ayudar a los demás en pasarla mejor y esto tiene un impacto directo en las organizaciones. De hecho, nosotros solemos decir que todo performance o desempeño organizacional se mide entre las orejas, hasta acá, ¿no? A pesar de que haya procesos, a pesar de que haya productos, o sea, todo esto, cualquier problema organizacional suele estar como acá, en los equipos, en la gente. Por eso les mencionaba como el activo intangible más importante son las personas. 100%. Por eso hay que entenderlas. Creo que la sensibilidad y la empatía están en niveles mucho más altos que es correcto. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Claro que sí. ¿Qué tan acertado es un diagnóstico de tipología actualmente? José Luis Rodríguez nos pregunta, ¿qué tan acertado es un diagnóstico de tipología actualmente en entornos tan cambiantes como los actuales, donde las personas cambian tipología dependiendo la situación y el entorno? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué tan acertado es un diagnóstico de tipología actualmente en entornos tan cambiantes como los actuales, donde las personas cambian tipología dependiendo la situación y el entorno?
¿A qué se refiere como tipología? Yo creo que el tipo de perfil o el El color. tipo de perfil, ok. Depende cuál usas. Hay unos que son muy acertados, otros que no tanto. Ok. Esa es la realidad. Y de Depende. hecho, esta puede ir ligada con otra pregunta que teníamos. ¿Cuál es el mejor método para diagnosticar y detectar estos casos? Ajá. ¿Cuál es el mejor método? Para diagnosticar. Este es uno. Este es uno. Nosotros, por ejemplo, combinamos tres métodos distintos, ¿no? Combinamos este método de DISC, ¿no? Que tiene que ver con estilo de comportamiento, con valores, con motivadores. Combinamos otro que les platiqué brevemente al final sobre el tema de valores y de motivadores para entender por qué hace las cosas una persona, qué es lo que lo motiva, qué es lo que guía sus pasiones, ¿no? Por qué le gusta trabajar como lo hace, ¿no? Entonces, lo cual también es un gran factor, es un factor importante para poder entender el engagement, ¿no? El engagement es un indicador de desempeño organizacional. Entonces, cuando hablamos de esto, o sea, ya entendemos otra dimensión de la personalidad. Y la tercera metodología que utilizamos es también una metodología, bueno, miden las competencias. Cada una de esas tres dimensiones de pensamiento, de personalidad como tal, son complementarias entre sí. Todas están basadas sobre ciencias muy fuertes, como por ejemplo el DISC, les mencionaba que era de Marston. Tenemos el de motivadores, se basa sobre una teoría de Edward Spranger y de Gordon Allport, ¿no? Si hay aquí psicólogos y gente de recursos humanos, quizás conozcan estas teorías. Y la tercera, la cual es muy poderosa, es muy profunda, se basa sobre la ciencia de la axiología, que es una de las pocas ciencias humanas que se basa sobre conceptos matemáticos. Entonces, a través de una ciencia deductiva nos permite medir elementos tangibles, ¿no? Nos permite medir, o sea, de hecho, se supone, ¿no? De hecho lo es, las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas y aspectos muy de personalidad se llaman soft skills, no porque son blandas menos importantes, ¿no? Sino porque son intangibles, no las puedo agarrar, entender fácilmente, ¿no? Entonces, el medir esto a través de esas metodologías nos da una idea. La herramienta que tenemos para medir las competencias mide 78 habilidades blandas, por ejemplo. Entonces, utilizamos esas tres metodologías distintas para que tiene como además muchas variables. De hecho, nuestro sistema tiene más de 40,000 variables, de tal forma que no encontramos dos reportes iguales. Entonces, y también utilizamos otra metodología que es complementaria, que es organizacional. Entonces, contamos con un instrumento de salud organizacional que nos ayuda a detectar además a través de la opinión de diferentes personas cómo está funcionando, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema? Entonces, esto puede ser otro punto de partida, ¿no? Los puntos de partida de los diagnósticos pueden ser desde lo humano y también desde la organización, y ambos elementos son complementarios, justamente. Entonces, esos son los que usamos. La asertividad va a depender de qué estamos utilizando, ¿no? En el mercado hay herramientas de excelente calidad, otras que no lo son, sin afán de ofender a nadie, pero básicamente así es. Entonces, Muy bien. el consejo que daría para poder darse cuenta de esa asertividad es hacerlo uno mismo, conocerlo, ¿no? Nosotros, de hecho, para quien quiere conocer nuestra herramienta a nivel individual para poder implementarlo en su organización, nosotros solemos como dar uno en cortesía para que lo puedan conocer. Entonces, nuevamente, aquí están mis datos. Entonces, si alguien desea apoyo en su organización, o sea, gracias a nuestros servicios de talent management, de consultoría, de headhunting, cómo para utilizar las herramientas dentro de su organización y conocerlo, no probarlo. Cuando uno vive la experiencia y está viendo cómo es y lo rápido que es y los resultados y decir, wow, ¿ese soy yo? Eso es lo más importante. Y es la recomendación que daría a cualquier persona antes de evaluar, contemplar cualquier diagnóstico. De acuerdo. Pues llegamos al final, honrando el tiempo de nuestros asistentes. Camil, nuevamente, en nombre de CTS, de nuestras marcas CTS On Tempo y Travel Leaders, te damos las gracias. Padrísimo. Gracias a Creo que ustedes. aportaste un valor extraordinario. Despertaste ahí muchas cuestiones, yo creo Espero. que del público. Y muchas gracias a Five Steps, a Camil.
Muchas Ha sido gracias a un ustedes. honor. Gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar. Vienen más webinars por parte de CTS On Tempo y Travel Leaders. Seguramente los estaremos invitando. Muchas gracias por participar. Que tengan una extraordinaria semana. Hasta Muy luego. buena semana. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.